buenas noches, bienvenidos sean a esta sesión académica de este martes 12 de junio del 2018, siendo las 20 horas, vamos a dar inicio a en esta noche con una de las funciones más importantes que tiene nuestra Benemérita es tener presente en la memoria de jaliscienses que han marcado la historia. Cuando uno habla de un jalisciense que todo el mundo lo tiene en la memoria, es una recreación muy importante, pero cuando uno escucha de alguien que no es tan, vamos a decir, tan común su presencia, es doblemente grato poderlo reconocer. Es el caso de esta noche de Victoriano Salgado Álvarez. Y bueno, también en este marco de las campanadas, también nos anuncia de que es para mí un gusto tener en esta sesión académica a uno de nuestros expresidentes de esta benemérita institución, al maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo. Para conducir esta sesión académica le cedo la palabra al señor secretario. Gracias. Bien, pues muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión académica de martes 12 de junio de 2018. Por tal motivo, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco les da a ustedes la bienvenida. Efectivamente, tenemos hoy un evento que nos congratula. Es una conferencia con el título Victoriano Salgado Álvarez, Tiempo Viejo, Tiempo Nuevo, a cargo de nuestro expresidente, maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo. Esta sesión académica se lleva a cabo bajo la siguiente orden del día. Apertura de la sesión a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros, lo cual ya se ha hecho. El presidium se encuentra integrado por el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución, por el maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo, expresidente y conferencista, y su servidor, José Sosimo Orozco, secretario general. Bueno, de nuestro destacado jalisciense conferencista del día de hoy, me voy a permitir, desde luego, pues leer algunos datos que son muy valiosos. El maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo es originario de Guadalajara, Jalisco. Entre pues su amplio recorrido por la cultura, por las letras, pues es presidente, como ya dijimos, de esta benemérita institución, fundador de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías desde 2014, es secretario actual del Consejo de Vigilancia de esta benemérita institución, es abogado, educador, historiador y periodista. Bueno, aunque nuestro conferencista dice que ya sabemos todos sus datos, yo me sorprendí gratamente el día de hoy al leer entre este recorrido, pues que fue editor del diario 8 Columnas durante 8 años. Es conferencista, desde luego a nivel nacional e internacional, maestro universitario por más de 42 años, es también abogado en ejercicio profesional desde 1973, investigador de la historia regional del occidente del país. Entonces, tiene varias publicaciones precisamente en esta área. Y luego, además, cuenta con innumerables reconocimientos, distinciones, diplomas que se le han otorgado por su larga trayectoria en pro de la cultura de México. Dos datos más, que yo no sabía. Es actualmente director general del Centro de Capacitación de Imagen y Cultura de Imagen Integral, profesional IC, consultores, y además director del Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Pues un destacado jalisciense, desde luego que es reconocido, y además nuestra admiración por toda esa trayectoria muy valiosa. Entonces le pedimos pues que nos dedique estas palabras de esta noche en su conferencia. Como decía hace un momento nuestro presidente, cuando un jalisciense es recordado, que no es muy común, pues son esos personajes que
participaron del lado ganador en la historia de nuestro país. Lamentablemente todavía nos falta mucha madurez, y así lo voy a mencionar en el trabajo, para entender que no hay buenos y malos. Hay simple y sencillamente jaliscienses y mujeres jaliscienses que tienen momentos de luz y momentos de oscuridad. El catalogar a un personaje como bueno o malo porque estaba en el partido que en ese momento perdió no es válido en el campo de la historia. Este breve trabajo de investigación lo he dividido en 4 muy pequeñas partes para su mejor comprensión por parte de ustedes, que espero haberlo logrado. Miren, el tema es Victoriano Salado Álvarez, pero concretamente, como mencionó el señor secretario, las memorias de Victoriano Salado Álvarez, que se llaman Tiempo Viejo, Tiempo Nuevo. Si ustedes recordarán, durante el pasado mes de septiembre, en el aniversario 150 de su nacimiento, la Cátedra Valentín Gómez Farías, que reúne a los miembros de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, que han sido distinguidos por el gobierno del estado con el Premio Jalisco. Esa cátedra los reúne a estos hombres y mujeres, mujeres y hombres de esta institución que a lo largo de su historia han recibido esta distinción del Premio Jalisco, que me honro en ostentar. Dedicó su conferencia magistral en el recinto del Congreso del Estado a la memoria de Victoriano Salado Álvarez, que entonces estaba cumpliendo 130 años. Digo yo aquí, un distinguido jalisciense completamente olvidado. Yo les preguntaría a ustedes, ¿quién han escuchado de Victoriano Salado Álvarez? Quizá me van a responder que sí, por su famosa colección de episodios nacionales, aquella colección en 5 tomos que abarcan la historia de nuestro país desde Santa Ana hasta la caída del imperio, y que Victoriano escribe en su edad joven en la Ciudad de México como una historia novelada. Esta historia novelada de Valentín Gómez Farías, que se las recomiendo, la pueden conseguir en Fondo de Cultura, es el último que le he editado, es la apertura a la generación del modernismo literario dentro de nuestro país. Pero no me voy a referir a estos libros. Estos libros ya han sido comentados en muchos lugares, en diferentes ocasiones y sitios. No, me voy a referir a un libro completamente desconocido, sus memorias. Sus memorias, que se publicaron poquito después de su muerte en 2 tomos, que él tituló México Viejo y México Nuevo. Ambas son, y por eso las consideré dignas de comentarios, la historia de su vida, lógicamente si son sus memorias, pero es una verdadera aventura transcurrida en sus 64 años de existencia durante una de las épocas más importantes que ha vivido nuestro país, que fue el porfiriato, desde finales del siglo XIX hasta 1911, en que Porfirio Díaz sale voluntariamente o se exilia voluntariamente del país. Salado Álvarez es un jalisciense que nace en Teocaltiche, Jalisco, un 30 de septiembre de 1867. ¿Por qué nos llama mucho la atención la fecha? Porque es unos cuantos meses después de la caída del imperio, del Segundo Imperio Mexicano, y del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Es decir, lo que llamamos el triunfo de la República.
Estudia, como se acostumbraba en esa época, en su pueblo natal, hasta donde da la escuela de su pueblo, y luego su familia, que es una familia de cierto abolengo dentro de Teocaltiche, lo mandan a Guadalajara a continuar sus estudios que llamaríamos ahora secundarios. Finalmente ingresa al Liceo de Varones, hoy Museo Regional de Jalisco, contra esquina de Catedral, y concluye para ingresar finalmente a la Escuela de Jurisprudencia, lo que llamaríamos ahora la Escuela de Abogados, donde se titula precisamente de abogado. A Victoriano no le gustó el ejercicio de la profesión, no lo satisfizo, pero los conocimientos que adquirió en la carrera los va a usar toda su vida pública como funcionario y también le van a servir en la privada como periodista y columnista. Sus conocimientos jurídicos le van a permitir entender y luego en sus memorias explicárnoslo problemas nacionales muy graves que le tocaron participar directamente. Casado, deja Guadalajara a invitación del fundador del periodismo en México, de Rafael Reyes Espíndola. Reyes Espíndola, al que tampoco conocemos, es el verdadero fundador del periodismo en la Ciudad de México, cuando él funda el periodismo moderno con El Universal, precisamente en la época del Porfiriato, en 1888, el mismo año que llegó el ferrocarril a Guadalajara. Antes de irse, desde luego vale la pena comentar, y ustedes lo saben, que estos diarios porfiristas, como El Universal y como otros que surgieron, eran diarios de opinión, no tanto diarios de noticias como estamos acostumbrados a verlos ahora. Eran fundamentalmente diarios de columnas, diarios de críticas, de editoriales y diarios de opinión. Fundamentalmente opinión investigada. Y ahí precisamente es donde Reyes se lleva a Victoriano a trabajar muy joven a México. A partir de ese momento, Victoriano va a estar escribiendo para todos los periódicos del país, tanto los nacionales como El Universal, como El Imparcial, como a los periódicos locales. Quiero que sepan que en un artículo publicado por uno de nuestros consocios, Jorge Sousa Llofred, en 2014, en el periódico semanal de La Jornada, número 1003, aseguraba que José Luis Martínez, otro de los grandes jaliscienses que ya afortunadamente se le empieza a reconocer, destacaba José Luis Martínez que Victoriano Salado Álvarez había escrito millares, no millares de artículos entre 1915 y 1931. Y el mismo Jorge mencionaba, y lo cito textualmente, que su hija Ana, la hija de don Victoriano, señalaba que aún quedaban cientos de artículos desperdigados esperando ser recogidos. Antes de irse de Guadalajara y de trasladarse a la Ciudad de México, Victoriano Salado Álvarez, joven, intelectual, distinguido, tiene gran amistad con personajes como Manuel Puga y Acal, como los López Portillo, como Luis Pérez Verdilla, y es entonces, otro dato que me hizo estudiarlo más a fondo, en 1895, cuando ingresa como miembro de esta institución en la que nos encontramos ahora. Se convierte en socio de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, como entonces se llamaba, y eso le es un timbre de orgullo para él, porque lo menciona continuamente, a pesar de haber tenido otros dos de los grandes títulos intelectuales de este país. En la solapa de la
primera edición de 1946 de Tiempo Viejo, ahí viene precisamente este dato. Ahora les voy a explicar por qué escogí hablar de sus memorias. Miren, cuando uno escribe sobre su propia vida, generalmente es para uno mismo, para los nietos a lo mejor, para la familia, para que sepan de dónde vienen, para que sepan quiénes fueron sus abuelos, etc. Pero Victoriano Salado Álvarez es diferente. Él no escribe para la familia. Él está dejando una detalladísima, y óiganmelo bien, no es exageración, una detalladísima memoria de la historia del país en la que él participa, con una cantidad de datos, de anécdotas, de descripciones, de situaciones, de personajes, todo sobre su vida, en el sentido de decir con quién conviví y quiénes eran las personas con las que conviví. Claro que de origen empieza hablando sobre su familia y sobre su pueblo, sobre todo un pueblo al que normalmente no regresó. Pocas veces vino a Guadalajara. Él muere en 1931 en la Ciudad de México. Y aún así, ¿por qué me parecen no solamente únicas, sino útiles? La respuesta: poder conocer de primera mano una cantidad de acontecimientos que él vivió, participó, y que dan nuevas luces a 1 y 100 temas diferentes de la historia de nuestro país entre 1867 y 1930, que es cuando suspende sus memorias. Para quien se dedica a la historia o quiere conocer la historia del periodo porfirista real, no el que nos han platicado, aporta un sinfín de información sobre diferentes materias, perfiles humanos de personajes de primera categoría, hasta otros simplemente anecdóticos y poco conocidos, pero lo que hace importante a las memorias es su trabajo, su actuación en acontecimientos trascendentes del periodo de la historia de México comprendido entre esos años. Para soportar estos datos arriba referidos, y que desglosaré algunos luego con algunos ejemplos, debo decirles que Victoriano Salado Álvarez, cuando llega a México, con la experiencia que lleva de muy joven, pero ya con ciertas tablas, se convierte en profesor de historia de la Preparatoria Nacional. Luego fue invitado a ser diputado, senador. Don Enrique Krill se lo lleva de secretario de gobierno a Chihuahua, cuando don Porfirio decide que don Enrique Krill sea el nuevo gobernador de Chihuahua. Luego se convierte en primer secretario de la Embajada de México en Washington, cuando el mismo Krill es designado por Porfirio Díaz nuestro embajador. A mí este dato es uno de los datos que más me interesan, y les voy a explicar luego por qué. Le toca ser secretario de la primera embajada y sustituir a Krill en los momentos más álgidos, más tirantes, más peligrosos de la relación entre México y los Estados Unidos, que se da en la parte final del porfiriato, sobre todo a raíz de la salida del presidente Roosevelt, que termina su periodo presidencial, y entra un personaje que es el presidente William Taft, totalmente enemigo de la Ciudad de México. De México. Cualquier semejanza con la realidad actual es pura coincidencia. Llegó a ser encargado de negocios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, o sea, secretario interino. Presidió la delegación mexicana a la Cuarta Conferencia Panamericana en Buenos Aires, y en 1911, cuando don Porfirio renuncia, entra como presidente interino
don Francisco León de la Barra. Don Francisco León de la Barra era precisamente secretario de Relaciones Exteriores en el momento de la renuncia de don Porfirio. Al entrar León de la Barra como presidente interino, deja a Victoriano Salado Álvarez como encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al subir Madero a la presidencia de la República, obviamente no es maderista. Y quizá, como comentaba hace unos momentitos con el señor presidente, el hecho de ser precisamente no maderista y no carrancista es lo que lo ha vetado dentro de la historia oficial que manejamos en este país. Todo el que fuera contrario a esos movimientos revolucionarios es considerado como del lado enemigo. Pero piensen, es un muchacho que nace en el momento del inicio del porfiriato, bueno, del gobierno final de Juárez, inicio del porfiriato. Vive durante todo el porfiriato, trabaja para el porfiriato, es funcionario del gobierno del porfiriato. ¿Qué esperaban? Que aceptara a aquel joven ex porfirista Madero, una familia totalmente porfirista, que había llevado hasta sus últimas consecuencias su movimiento revolucionario, haciendo que su jefe, el presidente Díaz, decidiera exiliarse del país. No podía. No, él es muy congruente en todas sus opiniones, y entonces se va del país. Se va a Guatemala. En Guatemala le mandan el nombramiento de ministro plenipotenciario, que por un respeto a la presidencia de la República acepta. Posteriormente lo nombran también ministro plenipotenciario para El Salvador. Coincide esto con el asesinato de Madero y la llegada a la presidencia de la República de todos los sobrevivientes del grupo porfirista, encabezados por Victoriano Huerta, al cual automáticamente mencionamos el nombre de Victoriano Huerta y se le da ya de entrada el apelativo del Chacal, haciéndolo responsable de la muerte de Madero. Al triunfo del carrancismo, o sea, con Victoriano Huerta, acepta ser el embajador o el ministro plenipotenciario de México en Brasil. Al triunfo del carrancismo, 1914, renuncia y se exila a España con su familia, donde va a vivir de su trabajo. Puso una tiendita por 5 años, le toca vivir allá toda la Primera Guerra Mundial. Finalmente aquí ya las cosas han cambiado, ha caído Carranza, vuelve a los Estados Unidos, y de los Estados Unidos, en San Francisco, donde se estaciona, regresa finalmente a México al inicio del gobierno de Álvaro Obregón. Por un breve periodo, durante la Guerra Cristera de 1927 a 29, cuando está gobernando el país Plutarco Elías Calles, vuelve a salir del país, regresa a San Francisco, California, y al terminar la Guerra Cristera en 29, y él no era precisamente un personaje de filiación católica, regresa a México a finales de 1929, ya se queda a vivir aquí en la Ciudad de México hasta su muerte en 1931. Para entonces, Victoriano ya era todo un mito intelectual en todo Latinoamérica. Inclusive en México, en Estados Unidos, había dejado su impronta como secretario o como subsecretario de Relaciones Exteriores. En 1901 lo habían nombrado académico de la Academia Mexicana de la Lengua, aunque tuvo que, por las circunstancias políticas, presentó su trabajo hasta 1923. Y en 1930 lo nombran, cuando regresa a México, académico de la Academia Mexicana de la Historia. Por eso les decía hace un momento que tenía o tuvo los 3 más grandes honores que había en ese momento en el país: académico de la lengua, académico de la historia y miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística.
Con semejante vida que yo llamo universal, con la cualidad y la calidad que tenía para analizar con mucha madurez los acontecimientos y a las personas, sus memorias nos son especialmente valiosas por toda la cantidad de información que nos da. Información que se esperó a que hubieran transcurrido muchos años, a que hubiera cambiado el sistema político del país para poder decir muchas cosas que seguramente en su tiempo no podría haber dicho. Como les dije un momento, las memorias se publican en 2 tomos. A un tomo le llama él Tiempo Viejo, 50 capítulos. Termina en el capítulo 50 hablando de un periodista muy importante en el periodismo porfiriano, Manuel Caballero, y luego Tiempo Nuevo, que es quizá uno de los libros más interesantes que he leído en los últimos días. Y este Tiempo Nuevo concluye con un capítulo que me gustó mucho, el capítulo 42, y sobre todo la parte final de todo ese libro, donde nos habla de la relación que él tuvo, fíjense bien, con el embajador americano Henry Lane Wilson, que es precisamente quien gesta junto con Félix Díaz y Victoriano Huerta en el famoso pacto de la embajada, o sea, dentro de la embajada de Estados Unidos, gestan allí la traición que le costaría la vida a Francisco y Madero. Señoras, señores, el asesinato de Madero se planeó en la embajada de los Estados Unidos, encabezada por el señor Henry Lane Wilson. De este nefasto individuo, dice textualmente, está entrecomillado, resultaba tan perjudicial para México como para los Estados Unidos, para el gobierno, como para los revolucionarios. No es que no acababas de saber si Lane Wilson, que oficialmente se había puesto del lado de Madero, luego lo traiciona. Se pone del lado de Victoriano Huerta y luego lo traiciona, apoyando a Carranza, hasta que finalmente lo expulsan de México. Pero fíjense lo más interesante, Wilson no era, y esto lo dice con mucho valor porque nadie más lo ha dicho, y estoy citando el tomo 2 en su página 325. Leo textualmente: Wilson era un instrumento eficaz en manos del más hábil artífice de la desunión, entre paréntesis pongo yo, entre México y Estados Unidos, que haya habido nunca entre los dos países. He mencionado al secretario de Estado Philander C. Knox. Este personaje es realmente el generador de todos los problemas desde 1909 en adelante para México. Yo no he encontrado un personaje con tal sentido de repulsión hacia México como el secretario de Estado Knox en los Estados Unidos. Continúa este capítulo de sus memorias destacando la aberrante y antimexicana conducta del embajador yanqui, que finalmente, cuando sale Taft y Knox, se lo llevan, lo quitan de la embajada y termina desterrado y desconocido en Indianápolis. Así terminó Henry Lane Wilson. Segunda parte. Algunos temas tratados en sus memorias que nos dejan una sabia lección. Primero, la forma real de hacer periodismo durante el porfiriato. Se ha dicho que don Porfirio controlaba los periódicos de su época. No es cierto, no era así. ¿Cómo funcionaba esto? Se acostumbraban, en primer lugar, como les dije, artículos de fondo siempre controlados, pero no por don Porfirio, por el dueño del periódico, porque el dueño del periódico era director, era dueño y era editor.
Entonces los artículos pasaban por sus manos y según le conviniera para quedar bien con el régimen o con alguna persona en lo particular, pues se publicaban o no se publicaban. Tenías que pertenecer o a alguno de los grupos políticos entonces, o pertenecías a los científicos, o pertenecías a los reyistas, los seguidores de Bernardo Reyes, o pertenecías a los corralistas, los seguidores de don Ramón Corral. ¿Y cuál era la gracia de don Porfirio? ¿Qué es lo que sí le han criticado? Que los tenía los tres grupos peleándose unos contra otros, y él desde arriba los veía y les daba un poquito a uno y un poquito a otro, y así los mantenía a los tres ocupados. Hay un segundo tema importantísimo para nuestra historia, el sonadísimo caso en ese periodo del porfiriato del dictador presidente de Nicaragua, José Santos Zelaya. Sin el menor, ¿qué diríamos? Sin el menor asomo de duda, don Victoriano describe en los capítulos referentes a este asunto, donde nos sentimos los mexicanos que, bueno, les dimos una cachetada a los Estados Unidos porque sacamos a Santos Zelaya en un barco mexicano en medio de los barcos americanos que iban por él. Él habla de los graves errores que desde su punto de vista y su amplia experiencia diplomática cometió México, queriendo intervenir en Centroamérica como si Centroamérica fuera una parte del país, lo que provocó un muy delicado enfrentamiento en 1910 entre el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano, siendo esta, y poco se ha estudiado desde este punto de vista, una de las causas por las que Estados Unidos le quitó el apoyo que tenía don Porfirio Díaz y se lo entregó a la Revolución de Madero. Es decir, prácticamente desconocieron a don Porfirio. Y nosotros presumimos, les quitamos a Santos Zelaya. No era así el asunto. Tiene mucho más de fondo. En otro capítulo nos narra un tema interesante, por eso lo menciono, la evolución de la educación en México. Cómo don Porfirio Díaz recibe un país con escuelas rurales, con problemas gravísimos, sin presupuesto, sin maestros, y finalmente cómo las deja funcionando en todo el país. Habla también de la aparición de las escuelas particulares, que por cierto me llamó mucho la atención cómo don Victoriano Salado Álvarez critica, y seguramente los padres de familia que están aquí lo van a entender, cómo las escuelas particulares de ese momento meten la moda de los libros de texto, que entonces había libros de texto básicos para todos. Las escuelas particulares empezaron a imponer los libros de texto escritos por supuestos especialistas, que desde luego no eran tales, y que con solo cambiarse el nombre, porque si han visto libros de esa época, no tienen autor, tienen iniciales, y producían obras de todo, nomás con que le dijeran que había que hacer un libro de historia, un libro de ciencias, etcétera. ¿Y cuál era el asunto? Pues el negocio, porque cada año cambiábamos libros de texto. Entonces los libros de texto, dice don Salado Álvarez, el que había llevado el hijo mayor no le servía al hijo menor porque ya habíamos cambiado de texto, y esto no era más que un negocio de las escuelas particulares para golpear el bolsillo de los padres de familia. Creo que no ha cambiado mucho el asunto. Un tema que me parece a mí fundamental en su libro y que le dedica una gran cantidad de capítulos es el referente, que también muy poco se ha estudiado, a la gestión. Fíjense todos los pasos: la gestión, la preparación, el operativo, el protocolo, que significó la primera reunión de un presidente mexicano
con su homólogo norteamericano, Porfirio Díaz, contra William Taft, recién electo, todos sus entretelones diplomáticos anteriores y posteriores, los problemas protocolarios que hubo, y esto que nos plantea precisamente desde 1909, que fue la reunión, ya la actitud anti-norteamericana hacia México, porque le dedica muchos datos que ustedes podrán ver, y porque él tuvo que intervenir directamente en todo este asunto, siendo como era subsecretario de Relaciones Exteriores. La realidad del porfiriato también nos presenta que eso que hemos oído de las legaciones y de las embajadas en París y en no sé cuántos lugares donde andaba Nervo y sus amigos son puras mentiras. Nos dice muy claramente que la única embajada que teníamos y que le importaba a México era la embajada de Washington. Las otras se llamaban legaciones y consulados y no servían más que para mandar allá a incipientes jovencitos que pues andaban bajos de presupuesto y que el gobierno pretendía ayudarlos acomodando intelectualitos que luego fueron intelectualotes. Les voy a poner el caso de Salvador Díaz Mirón en la Embajada de España o Amado Nervo en la Legación de París. Varios capítulos sobre la familia Madero, a la que conoció y trató perfectamente bien, donde nos deja muy claro cómo eran porfiristas y cómo la amistad que tuvo con ellos le permitió conocer a Francisco Madero, un jovencito recién llegado de los Estados Unidos que no entendía nada de lo que era el país, pero que traía toda una serie de ideas norteamericanas que no cabían en nuestro país, pero que él pensó que sí cabían en su libro La sucesión presidencial. Muchos temas dejo en el tintero para pasar ya para terminar a la tercera parte, y esta tercera parte no es mía. En esta tercera parte quiero hacer mías, por eso dije no es mía, quiero hacer mías las opiniones de Carlos González Peña, Premio Nacional de Literatura 1947, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua desde el 46, íntimo amigo de Victoriano Salado Álvarez, y quien prologa la primera edición. Realmente gracias a él se publicó en 1946 esta primera edición de Memorias, que por cierto les digo, no se consigue, ya se han de imaginar, pues ¿quién va a publicar un libro antiporfirista? Pero Porrúa publicó en 1985 en la colección Sepan Cuántos, muy al principio, publicó una edición que obviamente tampoco se consigue, es el número 477. Y quiero citar a González Peña haciendo míos estos textos. Representan, dice él, las memorias, una aportación importante en la historia de nuestras letras por el modernismo y documento único, yo diría más bien telón magnífico, para que sobre él se destaque una de las figuras más atrayentes y peregrinas del porfiriato. Fue Salado Álvarez una personalidad extraordinaria, poliédrica en el arte literario, consorcio de razón y de fantasía, de la razón que preside, templa, corre, y del ímpetu de la imaginación que reviste todo con bellas formas, porque eso sí, nos platica toda la historia cruda, pero de una forma tan agradable de leer que no puedes dejar el libro. Le importa el presente y le atraen y subyugan los problemas del presente, y entonces surge en esos momentos el periodista y sobre todo el polemista. Y termina diciendo: lo recuerdo erguido, la talla corpulenta, gordito, recia, pronunciado el abdomen, pues qué forma tan bonita de decir que estaba gordo, el mirar dulce y a la par irónico,
bajo la poblada cejas prominente la nariz, ancha y de muy acentuadas entradas. La frente con grises en el pelo, abundante el bigote, en maridaje estrecho con la barba que terminaba en punta, que le daba una morisca traza. En los últimos años de su vida, dice González Peña, en los años de hercúlea actividad periodística se encuentran las mejores páginas del escritor. ¿Por qué? Porque el viejo tiene toda la experiencia que no quiere entender que existe la juventud de hoy. De allí se podrían formar libros admirables. De allí salieron estas memorias. El libro bueno y bello que habría de reflejar los sucesos y andanzas de aquella su trabajada y noble existencia. Y termino como colofón, pues dejando hablar a don Victoriano. Don Victoriano Salado Álvarez escribe el primer capítulo de sus memorias, pero le llama él Liminar, así con ese título, o sea, introducción. Cito, empieza así: he llegado a los 62 años de mi edad, le faltaba un año para morirse, con vida y con salud, cosa esta que no todos alcanzan. Y si mi amor propio no me engaña, puedo componer las memorias de una existencia no corta, en que he visto mucho, he tratado a no pocas personas, he observado algo de los acontecimientos de mi tiempo y podido reflexionar sobre los antiguos en vista de los nuevos. Él está escribiendo en el momento de 1930, cuando Plutarco Elías Calles están asesinando a Madero y dejando a Emilio Portes Gil de presidente de la República. Cuando viene la parte final de el último momento de la Revolución Mexicana. De prolijo me tachará a veces el lector, que la prolijidad a veces es descanso y entretenimiento. Sí, hay momentos en que uno dice, ¿sabes qué? Te voy a brincar 2 hojitas porque la descripción del personaje es tan detallada que no me interesa si traía pantalones azules con rayitas o no, y sigo al tema. A veces dice, es necesario explicar cosas pasadas o presentes, porque de otro modo, fíjense qué congruencia del tipo, porque de otro modo no pueden probarse. O sea, no pueden probar lo que estoy diciendo si no explico con detalle lo que sucedió anteriormente. Como digo aquí, es la opinión de un hombre honesto en sus investigaciones. No aspiro a enseñar a nadie, pero sí a hacer reflexionar un poco a los que me lean. Y concluyo con una gran verdad, entonces digo yo, que con esto cierra su libro, y me pareció así como muy, dije, a ver, qué curioso que estamos hablando de 1930, yo pensé que estábamos hablando de 2008, con su último párrafo. Nuestros archivos públicos y particulares están perdiéndose al grado que es difícil dar con nada que revele, ya no digamos la personalidad íntima, pero ni siquiera pública, de las gentes que entre nosotros han figurado en cualquier actividad política, social o cultural. Vayan y busquen archivos a ver si los encuentran. Buenas noches y muchas gracias. Bien, continuando con esta sesión académica, pues agradecemos la presencia de nuestro expresidente, doctor Eduardo Velasco Briceño. Y caray, estas palabras del maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo nos hicieron subrayar mucha información. Y la pregunta es, ¿cuál de toda esa información, de todos esos datos es lo más importante? A mí me llamó la atención, sus memorias son valiosas por toda la información que nos dan refiriéndose a Victoriano Salado Álvarez. Y bueno, si nuestro maestro expresidente Juan Miguel Toscano García de Quevedo nos aprueba, podríamos hacer una breve, abrir una breve sesión de preguntas y respuestas. Maestro, ¿está bien, mío? Adelante, por favor, con alguna o algunas preguntas, comentarios.
por favor. Es una buena oportunidad para conocer muchos datos precisamente de esa época a través de nuestro maestro. Si me permiten, a mí me gustaría hacerle una pregunta. A mí me llamó la atención este grupo de los científicos al que pertenecía Salado Álvarez. Este grupo de los científicos, ¿cuál era su rol en ese momento? En primer lugar, eran jóvenes que... Voy a traer el micrófono, porque no sé si se me escucha hasta atrás. ¿Sí se escucha? Miren, el grupo de los científicos que recibía ese nombre... Gracias. El grupo de los científicos que estaba encabezado por Jacques-Yves Limantour eran aquel grupo de jóvenes políticos que habían estudiado fuera del país. Y habiendo estudiado fuera del país, fundamentalmente en Europa, pero algunos en Estados Unidos, tenían una visión de cómo manejar el país en un elemento de modernidad distinto al que hasta entonces se había llevado. Por eso, uno de los grandes problemas del porfiriato fue ese permanente enfrentamiento entre los científicos y los reyistas. Los reyistas, seguidores de Bernardo Reyes, querían manejarlo como en la época de Juárez, y los científicos no. Los científicos lo querían manejar con todas las teorías económicas y políticas que estaban entonces imperando en el mundo europeo, y algunos digamos pinceladas de la democracia norteamericana. Y don Porfirio, en la realidad, al que le hizo caso fue al grupo de los científicos. No eran sus hombres de confianza el grupo de los científicos, no el grupo de los militares. Entonces, por eso es importante este grupo de los científicos, por esa visión moderna que tenían para aplicar en la conducción política, económica, administrativa del país. Pues este es mi obra. No sé si alguien tiene... Sí, señor. Brevemente, ¿nos podrías explicar cómo se inició el antagonismo o la agresión de los norteamericanos hacia México? ¿Por qué razón? Se inicia por lo siguiente. Curiosamente, vuelvo a repetirle, no quiero hacer nada que se parezca a momentos actuales, pero con el cambio de partido político. El presidente Roosevelt se había entendido muy bien con el presidente Díaz. El presidente Taft pertenece a un partido político diferente y encuentra que México es un gigante con el cual no puede convivir Estados Unidos. A Estados Unidos lo que le molesta es el gran nivel al que había llegado en lo económico y en lo político en la República Mexicana. Nada más como dato le comento los convenios comerciales se tasaban en pesos oro mexicanos, no en dólares. Llegó un momento en que había que pagar $1.25 por un peso mexicano de oro porfirista. Entonces esto no podía, y Knox, que es todavía peor que Taft, el secretario de Estado, no podía soportar que México fuera una potencia pegada precisamente a ellos, y así lo dice Victoriano Salado Álvarez de Claro, dice que cada que le tocaba tener que ir a la Secretaría de Gobierno de Estados Unidos, él en su calidad de auxiliar del embajador, era un verdadero problema entenderse con estas gentes. Porfirio Díaz se apoyaba más en sus inversiones y en su política económica hacia los alemanes o a los europeos. No, fíjese que una de las gracias del porfiriato precisamente era que Porfirio Díaz balanceaba muy bien los apoyos norteamericanos con los apoyos europeos. No hay que confundir los apoyos norteamericanos que son comerciales con el gobierno. Él se manejaba mucho en los apoyos comerciales con empresas, con bancos, no con los gobiernos mismos. Y es como nivelaba la economía del país. O sea, les daba un poquito a cada uno y tenía una excelente relación a través de la embajada, que sufrió muchísimo Krill en la embajada de Estados Unidos, hasta que de plano les dijo: ¿saben qué? Yo ya me voy.
y las legaciones que había en Europa. Nomás no se le olvide que Europa está a punto de empezar la Primera Guerra Mundial. ¿Alguien que quiera opinar algo más o preguntar algo más? Bueno, mi única recomendación es busquen el libro y léanlo, porque sería una gran lección para entender las relaciones, sobre todo en esos capítulos. Se pueden brincar los otros, las relaciones entre México y Estados Unidos, o el mundo, el verdadero mundo político del porfiriato. Señor, muchas gracias. Continuando con nuestra sesión académica, se tiene previsto la entrega de un reconocimiento por parte del doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución. Sí, muchas gracias. Bueno, ha sido, yo creo que una sesión en donde hemos podido recordar la vida y la participación de este jalisciense, pero también las grandes habilidades que tiene nuestro expresidente como maestro. Yo creo que es muy grato cuando después de una información que se prepara hay la oportunidad de seguir aprendiendo con la parte de estas preguntas, y bueno, ha sido muy grato. Con respecto a este reconocimiento, voy a tomar la libertad de leerlo. Dice: la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Victoriano Salado Álvarez, Tiempo Viejo, Tiempo Nuevo, mismo que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso que tenemos todos los que participamos en esta benemérita institución de presentar un trabajo anual, y con el objetivo fundamental, como hemos sido testigos esta noche, de que esta benemérita institución cumpla con lo que se propuso de su fundación, que ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 12 de junio del 2018, 185 aniversario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Muchas gracias, maestro, por su... Señor presidente, muchas gracias. Gracias. Continuamos. El siguiente punto es una invitación que nos hacen a todos. El siguiente martes 19 de junio a las 20 horas, conferencia Vida y obra de Ignacio Ramírez en Nigromante, a cargo de nuestro consocio, licenciado Julio Zamora Batis, pues él acaba de ser presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Entonces estamos invitados precisamente el próximo martes a las 8 de la noche, y también se nos avisa a los socios. El sábado 23 de junio hay un viaje a Uclán de Navarro para toma de protesta del capítulo Costa Sur y la presentación de los trabajos de ingreso del licenciado Agustín Godoy Pelayo y la licenciada Marta Florentina Corona Santana. Desde luego que hay más información ahí en recepción con nuestra coordinadora administrativa, la señorita Rosy Guerra. Y bueno, esta institución nos tiene una invitación a un convivio aquí en el jardín, y finalmente le vamos a ceder la palabra a nuestro presidente Arturo Curiel Ballesteros para el mensaje de clausura de la sesión. Sí, muchas gracias, señor secretario, por esta conducción de esta sesión académica. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Hacen posible el mantener el ánimo y mantener la posibilidad de hacer esta función social de la Benemérita en términos de poder estar participando en el acrecentamiento de la cultura y la información de esta zona del mundo de que es el Estado de Jalisco. Quisiera nada más de nueva cuenta insistir en esta invitación que ha hecho el señor secretario de la presencia del licenciado Julio Zamora Batis.
Él, como él decía, ha sido el último presidente nacional, pero también una cosa muy importante, él es consocio de esta benemérita institución, entonces él viene a presentar su trabajo como consocio de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, así que va a ser una gran oportunidad de seguir conociendo la vida y obra de grandes personajes, en este caso el siguiente martes, la vida y obra de Ignacio Ramírez el Nigromante, que todo el mundo nos acordamos de él cuando estudiamos historia en nuestra educación básica. Bueno, muchas gracias de nueva cuenta, y siendo las 20 horas con 55 minutos de este martes 12 de junio de 2018 y ya con inicio de temporal de lluvias, declaro clausurada la sesión académica de este día. Muchas gracias.